Desde datos de su creación, inspiraciones del creador, datos de los personajes, de los episodios, referencias, ideas eliminadas, easter eggs, etc. Hoy les traigo ni más ni menos que 150 datos curiosos de Hora de Aventura. Pero hay que aclarar una cosa, que estos datos corresponden a la primera parte de la serie, es decir, las primeras 5 temporadas. Si el apoyo a este video es bueno, pronto les traeré la siguiente parte con el resto de la serie. Y bueno, de preferencia ponte cómodo que esto va para largo. Comencemos. Desde su infancia, Pendleton Ward se sintió atraído hacia el mundo de la animación. De hecho, su madre Betty Ward tenía que esconder los post-its que había en su casa debido a que Ward agarraba cualquier cosa para hacer animaciones. Entre los primeros trabajos que Ward publicó se encuentra un pequeño webcómic que salió entre el 2002 y 2003, llamado Bueno de Bear, pero debido a que luego a Penn le pareció terrible, terminó borrándolo. Más tarde, Bueno regresaría en otro corto animado, pero esta vez lanzándolo para Frederator Studios llamado Barista. De hecho, el personaje de este webcómic, Bueno, comparte ciertas similitudes con el gorro de Finn, cuando este cobra vida por el mago dador de vida. Anteriormente mencioné que Bueno es un oso, pero este dato se vuelve perturbador y a la vez triste cuando te enteras que el gorro de Finn está hecho de oso polar. Penn Ward asistió a la Universidad de Artes CalArts y uno de sus compañeros fue ni más ni menos que J.J. Quintel, el creador de Un Show Más, con el cual ha mantenido una buena relación hasta ahora y han colaborado en proyectos como Las Maravillosas Desventuras de Flapjack. Incluso han incluido guiños a las obras de cada uno en sus respectivas series, con referencias de Hora de Aventura en Un Show Más y viceversa. El capítulo piloto de Hora de Aventura fue el primer proyecto de Pendleton Ward después de graduarse de la Universidad de Artes. Pero ¿cómo se llevó a cabo este proyecto que iniciaría esta legendaria serie? Pues bueno, tras su graduación recibió una llamada del vicepresidente de desarrollo de Frederator Studios, Eric Holman, quien ya había visto uno de sus proyectos animados que hizo para la universidad llamado The Producer Show. Impresionado por su talento, Holman le sugiere a Ward que presente una idea a Frederator Studios, y sin dudarlo, en 2 semanas Ward creó el storyboard de su gran corto Hora de Aventura. Para la presentación del proyecto, Ward llevó una guitarra y tocó el tema musical de su corto. Y tras terminar de presentar su idea, que consistía en un solo corto de 1 minuto de Finn y Jake salvando a la dulce princesa del rey helado, mientras estos usaban botas cohete, el CEO de Frederator Studios, Fred Siebert, se negó a producir el corto, debido a que creía que la idea carecía de profesionalismo y no lo veía con potencial comercial. Pero sus compañeros de trabajo, incluso el ejecutivo de producción, Kevin Cole, lo convencieron para probar el proyecto. ¿Cómo sucedió esto? Pues resulta que en la mayoría de esas presentaciones de proyectos animados, el CEO se reía de la comedia de estos proyectos de una forma cortés, amable o educada, mientras que en la presentación de Ward sus colegas notaron que las risas del CEO eran realmente genuinas, algo que él mismo aceptó, por lo que esto para él y sus colegas era una buena señal. Y es aquí cuando este pequeño corto, que crearía una leyenda de la animación, comenzó oficialmente a producirse. La producción del corto terminó en la primavera del 2006 y la idea de un solo minuto terminó siendo un corto de 7 minutos, que en resumen la trama era casi igual a lo que presentó en un inicio Ward, solo que esta vez agregó al personaje de Arcoiris y al rey de Marte, Abraham Lincoln. Aunque el corto logró transmitirse en Nicktoons Network como parte de los cortos animados de Frederator Studios Random Cartoons y teniendo una grandiosa y positiva recepción en internet al filtrarse en YouTube, Nickelodeon rechazó la propuesta de Frederator Studios de hacer una temporada completa de la idea de Ward. Y es aquí cuando el estudio toma el proyecto y se lo presenta a Cartoon Network, los cuales vieron potencial en el proyecto y les dieron una oportunidad, solo con la condición de demostrar que esto no era solo un éxito único. Para esto Ward, con la ayuda de Adam Muto y Patrick McHale, los cuales trabajarían posteriormente con él en la serie, crearon un storyboard en el que Finn
Finn y la dulce princesa tenían una cita comiendo espaguetis. Sin embargo, este enfoque no logró convencer a los responsables de Cartoon Network, ya que lo que querían ellos era que el capítulo que presentaran tuviera la misma esencia del corto animado original, con su comedia y todos los momentos random, y por esto se creó un nuevo storyboard, el cual se convirtió en el episodio El Enchiridión, el cual sí ganó la aprobación del estudio. Y fue en septiembre del 2008 que se dio luz verde para el desarrollo de la primera temporada de la serie, comenzando a trabajar con el storyboard que había captado tanto la atención de todo el estudio. Con la información anterior podemos confirmar que en realidad el primer episodio de Hora de Aventura siempre fue El Enchiridión, ya que fue el primero en producirse, pero se lanzó como el quinto episodio, mientras que el primero en ser estrenado fue Pánico en la Fiesta del Palacio, que fue el noveno episodio en ser producido después del Enchiridión. Pese a que no fue tan exitosa, de la serie Las maravillosas desventuras de Flapjack salieron las grandes supernovas de la animación. Entre ellos está Gigi Quintel, Alex Hirsch y el gran Pendleton Ward. Curiosamente, tiempo después, el creador de Flapjack trabajó en Hora de Aventura como guía de Ward y de su staff para el desarrollo de las primeras 2 temporadas. Dentro de las inspiraciones para crear Hora de Aventura están los juegos de rol de fantasía como Calabozos y Dragones, que de hecho Penn Ward reveló que muchos de los miembros del equipo de producción son fanáticos de este juego, y entre ellos estaban los escritores, por lo que algunas veces tomaban influencia del juego para la creación de uno que otro episodio. Las películas de Hayao Miyazaki también sirvieron como influencia para el desarrollo de Hora Aventura, destacando Mi vecino Totoro. Ward comentó que trató que su serie contara con momentos bellos como los de estas películas, a la vez combinado con un toque de humor subversivo. Debido a que los productores del show no sabían si podían conseguir los derechos para que la serie llevara el nombre de Hora de Aventura, inicialmente comenzaron con el nombre Hora de Aventura con Finn y Jake. A la hora de contratar artistas de storyboard, el mismo Ward solicitó gente joven y sin experiencia. De hecho, a muchos de estos artistas los encontró por internet, ya que lo que Ward quería era darle una oportunidad a muchos artistas que apenas iban empezando en el mundo de la animación. Penn Ward se considera a sí mismo un fanático de las emociones ambivalentes, por ejemplo, estar feliz y aterrado al mismo tiempo, algo que indirectamente se terminó reflejando en su obra, que de hecho la ve como una comedia oscura. Penn Ward realmente nunca pensó o no le preocupó tanto el tema de las clasificaciones de edad a la hora de hacer su show, ya que como a él le gustan las cosas adorables y lindas, no pensaba en irse a extremos como lo grotesco o lo muy violento. El equipo de escritores y storyboarding tenían 3 procesos creativos muy particulares a la hora de hacer la serie. Penn Ward reveló que uno de ellos se basaba en preguntar qué hicieron el fin de semana, pero debido a que la mayoría del tiempo se estancaban, terminaban diciendo lo primero que se les venía a la mente. Lo malo es que casi todas estas ideas random no eran tan buenas para desarrollar, y no era hasta que a alguien más se le ocurría otra cosa a partir de esa idea que todo comenzaba a tener forma. Otro proceso creativo se basaba en el gusto que muchos de los miembros del staff tenían por Calabozos y Dragones, por lo que al pensar en la historia de un episodio se basaban en cosas que quisieran hacer al jugar Calabozos. Y la última era hacer juegos de escritura entre artistas y escritores. Uno de estos se llamaba Exquisite Corpse o Cadáver Exquisito, que consistía en que un escritor iniciaba una historia en una hoja y se la pasaba al otro para que tratara de continuarla. La mayoría de las ideas que salían de aquí eran terribles según Ward, pero algunos episodios sí llegaron a desarrollarse gracias a este juego, como Jake el Ladrillo de la 6ª temporada y Fantasía de Cojines de la temporada 5. Para hacer un solo episodio de Hora de Aventura tomaba de 8 a 9 meses. ¿Cómo era este proceso? Pues el staff en Burbank, California se encargaba del diseño y coloreado del episodio, de personajes, fondos, del storyboarding, de la escritura, grabación de voces, música y sonido, mientras que la animación como tal se realizaba en Corea del Sur, en el estudio de Rogue Draft Korea o Sirom Animation, solo que el proceso de animación tardaba entre 3 a 5 meses en completarse por episodio. Antes de tener la icónica intro que todos conocimos, Ward había hecho un borrador lleno de tomas rápidas y viñetas para él locas y sin sentido. Este borrador incluía a los personajes del show peleando contra monstruos y fantasmas random, y con vistazos de varias bombas atómicas al final de la intro. Al final este borrador fue rechazado por Cartoon Network, e incluso el mismo Penn Ward aceptó que era una idea realmente boba. Para la creación de la intro definitiva se inspiró en las secuencias de apertura de Los Simpsons y otra serie llamada Pee-wee's Playhouse, y con esta inspiración terminó creando la parte donde vemos el acercamiento
panorámico del mundo de U. Y ojo que esta secuencia se terminó poco antes que se transmitiera la serie. La segunda mitad de la intro, donde ya se presenta a Finn y Jake y los vemos teniendo muchas aventuras en tierra de U, está inspirada en la introducción de la película Superbad de 2007. Originalmente esta secuencia de apertura que presentó Ward iba a ser solo temporal. Ward grabó la voz con un pequeño micrófono desde la habitación de Animatics y luego trató de grabarla en un espacio más apto, pero esto no lo convenció para nada como el resultado del primer intento. Como prácticamente la intro de Hora de Aventura se grabó en una oficina, en la escena en la que Jake camina por el Reino Helado junto a Finn, alcanzas a escuchar a Derek Drymond, productor ejecutivo de la primera temporada, tecleando su computadora. Ben Ward dejó de ser el showrunner después de 4 temporadas y media, debido a razones personales y de salud mental, ya que como él se consideraba alguien muy introvertido, encontraba agotador interactuar constantemente con muchas personas en su trabajo, y ya para la temporada 5 el trabajo lo estaba enloqueciendo, por lo que Adam Muto se convirtió en el nuevo showrunner, mientras que Ward continuó como artista de storyboard y escritor hasta finales de 2014, y después tendría una participación más limitada en la serie, supervisando las historias y contribuyendo ocasionalmente al storyboard. Al igual que Flapjack en su tiempo, Hora de Aventura fue la casa de las nuevas estrellas de la animación, entre ellas la más destacable Rebecca Sugar, la creadora de la exitosa serie Steven Universe, quien tuvo muchos roles dentro de Hora de Aventura, siendo supervisora y artista de storyboard, escritora de episodios y de canciones, las cuales ella misma interpretó y llegó a darle voz a la madre de Marceline. En las etapas tempranas del desarrollo de la serie, Ward tenía pensado que Finn y Jake vivieran como nómadas y durmieran en tiendas para acampar, pensando que esto iría muy bien para sus espíritus aventureros. Sin embargo, terminó descartando esta idea por petición de Cartoon Network, ya que querían que los protagonistas vivieran en un lugar fijo. El nombre original de Finn en el episodio piloto era Penn, basado en su creador Pendleton Ward. En el cómic número 9 de Hora de Aventura se hace referencia a esto y se revela por qué era llamado de esta forma en el piloto, y es que hubo un tiempo en el que a Finn le gustaron tanto los bolígrafos que forzó a todos sus cercanos a llamarlo Penn. Pero hay que aclarar que los cómics no se consideran canon para la serie principal. Bimo era originalmente un personaje que el director creativo Patrick McHale había creado y tenía pensado utilizarlo para un corto animado que estaba preparando para Cartoon Network. Este personaje era un robot llamado Raye, y debido a que tanto McHale como Ward amaron tanto este personaje, a la hora que comenzó el desarrollo de Hora de Aventura, la idea de McHale tuvo un rediseño y se convirtió en Bimo. El Lich es uno de los villanos más presentes en Hora de Aventura, pero ¿sabías que un Lich en las historias de fantasía y magia suele ser un mago que tiene apariencia esquelética, como una especie de no muerto, siendo este el resultado de hechizos o rituales usados para alcanzar la inmortalidad? El nombre de Marceline en realidad está basado en una amiga de Penn, la cual su segundo nombre es Marceline, Mary Marceline, y la describió como alguien que le gustan las películas de terror, la psicosis y usar ropa oscura. La razón por la que nunca vemos a Finn con vello facial se dio en uno de los cortos de la temporada 6, llamado Todo tranquilo, la rata se ha ido. Y aquí se revela que Bimo todas las mañanas le corta lo poco de vello facial que le crece al muchacho para mantenerlo joven por siempre. Debido al apellido de Simon, Petrikov se cree que podría ser originario de Europa del Este, específicamente de Rusia, ya que su apellido Petrikov es de origen ruso. Además, algo que apoya esta teoría es que hay un vodka alemán llamado Petrikov, y el vodka es una bebida originaria de Rusia. Originalmente se tenía planeado que el conde Limonagrio tuviera una voz grave y con una personalidad tirana y cruel, similar a la de Sergiok, pero al final no terminó convenciendo a los creadores del personaje, ya que lo que querían hacer era en realidad hacer un personaje mucho más profundo, por lo que le dieron problemas para socializar, personalidad caprichosa y bueno, así como es nuestro querido Limonagrio. El caracol es el personaje con más apariciones de todo el show, ya que lo vemos en casi todos los episodios, menos en el piloto y en Problemas en el Espacio Grumoso. Tampoco lo vimos en el episodio Algo Grande, pero esto solo pasó en Latinoamérica. Había una leyenda urbana o creepypasta que decía que cuando encontrabas y veías al caracol, este dejaría mensajes subliminales en tu mente y se metería en tus sueños, algo similar al control mental de Lich cuando lo ves a los ojos. En muchas ocasiones a lo largo de la serie se hacía referencia a que Finn perdería su brazo derecho, por ejemplo cuando apareció Shoko, quien resultó ser la persona que Finn fue en el pasado, y también cuando conocemos al Finn alterno, quien usaba uno robótico. Al final todas estas referencias y pequeños spoilers del futuro de Finn se cumplieron en el episodio
Escape en la Ciudadela de la temporada 6. En un storyboard descartado del episodio La Cámara de las Navajas Heladas, el hijo de Gunther iba a ser una especie de híbrido entre el Rey Helado y un pingüino. Adam Muto explicó que él originalmente sí había dibujado aquel gatito brillante rosado, pero Turok Van Norman, creador de Flapjack y quien en ese entonces trabajaba en Hora de Aventura, quería plasmar esta idea del híbrido ya que pensaba que sería un momento genial y a la vez asqueroso. Muchas veces Marceline usa ropa que expone sus hombros y brazos, como blusas de manga corta, algo extraño e irónico al considerar su vulnerabilidad al sol. Las voces originales de Marceline y su padre Hudson Abader, al igual que sus personajes, son padre e hija en la vida real. Olivia Olson interpreta a Marceline y su padre Martin Olson a Hudson Abader. El idioma que habla Arcoiris es coreano, pero en el episodio piloto la escuchamos con un lenguaje muy diferente, el cual posiblemente sea una especie de idioma unicornio. El nombre original de la dulce princesa iba a ser Betty, casi igual al de la amada de Simon, Betty, pero Ward descartó este nombre debido a que Betty es el nombre de su madre. Una vez que te enteras que Dulce Princesa y Marceline están basadas en chicas con las que Ward le hubiera gustado salir, comprendes mejor el dato anterior. El actor de voz de Finn en inglés, Jeremy Shada, inició las grabaciones con 12 años, por lo que a lo largo de las filmaciones de los episodios su voz se rompía y cambiaba a medida que pasaba por la pubertad, por lo que Penn Ward, en vez de recastearlo por una voz más joven, decidió que Finn también pasaría por estos mismos cambios a lo largo de la serie, y a medida que Finn crecía, los temas de la serie también maduraban con el personaje. Originalmente se había planteado el regreso del actor que interpretó a Finn en el piloto, Zack Shada, hermano menor de Jeremy, pero como consideraban que ya estaba algo grande para cuando Cartoon Network decidió producir el show, optaron por buscar un actor más joven. Y de acuerdo con Jeremy Shada, los showrunners de la serie no se dieron cuenta que cuando él audicionó para la voz de Finn, era el hermano menor de Zack Shada. De hecho, pensaron que habían tenido mucha suerte por encontrar una voz muy parecida a la de él. De acuerdo con Penn Ward, el peso del cuerpo del Rey Helado fluctúa o cambia de acuerdo a sus cambios de humor. Jake el perro está basado en el personaje de Bill Murray en Meatballs. Tripper, el consejero de campamento de verano que vemos en la cinta. Ward comparte que en la película hay una escena de un niño llorando porque quiere irse a casa y correr muy lejos, por lo que el personaje de Murray le dice que hey, vamos a Tijuana. Ward dijo que el personaje no se tomó muy en serio el momento, y comparada esta actitud con el personaje de Jake, este sería un consejo que él daría, pero cuando Finn se sienta muy mal y triste, Jake se sentaría y le daría un buen consejo si realmente su amigo lo necesita. Penn Ward mencionó que hizo las personalidades tanto de Finn y Jake con un rango totalmente amplio, sin que una sea de una forma y la otra sea lo opuesto, para de esta manera sentir que solo son un par de amigos pasando un buen rato. Originalmente el hombre mágico, en vez de ser este personaje burlón, alocado y random que vagaba por tierra de U, iba a ser el guardián del 50º mundo de los muertos. Este personaje iba a tener el rol de juzgar y poner a prueba a la gente si en realidad eran merecedores de entrar al lugar. En uno de los diseños preliminares de Ricardio vemos cómo se tenía pensado que su forma fuera muy similar a la de un corazón de verdad, pero en otros lo vemos con su forma final pero sin el rostro tan detallado. También su nombre originalmente iba a ser solo Ricardo. Probablemente ya lo habías notado, pero el nombre Ricardio es un juego de palabras entre el nombre Ricardo y la palabra relacionada con el corazón, cardio. Para poder entrar a Nocheósfera se debe hacer un ritual en donde se dibuja una misteriosa cara a la cual se le conoce en el show como cara de Phil, y el origen de esta cara está en una broma recurrente entre el staff de la serie. Este rostro está basado en el diseñador de personajes Phil Rinda. Ward comentó que cuando le contabas cualquier cosa a Phil, este siempre mostraba una cara de super emoción, y al staff le pareció muy divertida, por lo que se basaron en ella para crear esta mítica expresión que hemos visto tanto en la serie. A pesar de que en el inicio de la serie Jake mencionó que no puede comer chocolate porque moriría, lo hemos visto comerlo en varios episodios sin problema alguno. La muerte originalmente iba a ser una especie de alien cósmico estilo japonés. Por esto, al inicio de la serie, el castillo de la muerte es muy similar a un jardín de rocas japonés, pero posteriormente el diseño del lugar cambió y tomó un nuevo diseño inspirado en la película The Holy Mountain de Alejandro Jodorowsky. En otros diseños preliminares de la muerte podíamos ver que este personaje iba a tener bigote. En el cómic número 3 del crossover de
de Hora de Aventura y un show más, se menciona que los personajes de la muerte de estas dos series en realidad son primos. Susan Salvaje está inspirada en un personaje que Penn Ward tenía en el videojuego de Blade Mistress, un viejo MMORPG en el cual, según Penn, todos los personajes jugables son mujeres musculosas con gigantes espadas. El personaje de Party Pat o Fidel Fiestas que debutó en la temporada 2 está basado en Patrick McHale. Si prestas atención podrás ver que algunos de los personajes de la serie, caracterizados por su inteligencia, tienen una especie de pequeño gusano rosita en sus bolsillos, como Simon o la Dulce Princesa. Y esos gusanitos se conocen ni más ni menos como parásitos, los cuales se sienten atraídos hacia las personas inteligentes y se alimentan de sus ondas cerebrales sin afectar al huésped. Es por esto que ni uno de estos personajes ha tenido algún problema al tener uno de estos gusanitos en su bolsillo. El diseño del búho cósmico en realidad nació del reflejo de la luz que había en las paredes de los migitorios de los estudios de Cartoon Network en Burbank, California. Originalmente, el dios de las fiestas, en vez de ser un perro, iba a ser un cocodrilo sobre una patineta. De acuerdo a uno de los artistas de storyboard y diseñador de personajes, Andy Ristaino, el venado que aparece como antagonista del episodio Nadie te escucha es el personaje más aterrador de toda Hora de Aventura. El personaje de Meow fue creado en realidad por un niño pequeño fan de Hora de Aventura, llamado Gunnar Gilmore. Al igual, la carta de presentación del capítulo donde debutó el personaje, Jake contra Meow, fue hecha por este mismo niño. Penn Ward comentó que la razón por la que decidió agregar este personaje fanmade al show fue porque era muy lindo y fue hecho por un niño pequeño. Si lo piensas bien, Meow es un pequeño killer queen de yoyos. Hasta ahora no se sabe exactamente a qué raza pertenecía el rey de Marte, el presidente Abraham Lincoln, y aunque por su apariencia humana se puede suponer que es un humano, vaya la redundancia, su estatura era demasiado alta para hacerlo, por lo que más bien pudiera ser alguna deidad, entidad cósmica o alienígena con apariencia humana. Rebecca Sugar en su tiempo mencionó que era una especie de Jesucristo para la Tierra de U. Sin embargo, Adam Muto aseguró después que era más bien como una figura popular que una deidad religiosa. La fecha oficial del cumpleaños de Finn es el 13 de marzo, naciendo 985 años después de la Guerra de los Champiñones. El cumpleaños de Jake es el 14 de abril, naciendo entre 985 y 986 años después de la Guerra de los Champiñones. Hay dos formas de ver la edad de Jake, ya que este es un perro. Primero, la edad biológica. Al inicio de la serie esta es de 28 años, para la temporada 6 tenía 34 y para la temporada 8 ya estaba en sus 40. Mientras que viendo su edad en años de humano, como nació casi al mismo tiempo que Finn, para la temporada 6 tiene 16 años y para la temporada final 17. Mientras que Finn de la temporada 1 a la 2 tenía 12 años, a inicio y hasta finales de la 3 tenía 13, del final de la 3 a la 5 tuvo 14, de la 5 a la 6 tuvo 15, de la 6 hasta el capítulo 4 de la temporada 10 tuvo 16 y a partir del capítulo 5 hasta el final de la temporada 10 tuvo 17 años. La edad que se tiene registrada de la Dulce Princesa es de 830 años, mientras que Marceline tiene más de 1000 años. El Rey Helado tiene 1046 años. Vimo para el final de la serie tiene más de 1000 años, lo suficiente para votar. La princesa Grumosa tiene entre 18 y 19 años. El hijo de Jake, Kim Kil-wan, fue nombrado en referencia al fundador del estudio de animación coreano Sirom Animation, en donde se han animado muchos de los episodios de Hora de Aventura. Antes de esto, Kim iba a tener el nombre de Myeong-dae, un nombre coreano que juntos significan brillo y grandeza. El apellido de Betty, Groove, es un homenaje al psiquiatra Stanislav Grof, quien es uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Esta es una de las ramas de la psicología que integra aspectos espirituales y de trascendencia de la experiencia humana con el marco de investigación de la psicología moderna. Tras crear a Leech, los dibujantes no estaban convencidos y le dieron un rediseño, debido a que la versión original no les parecía lo suficientemente aterradora. En la primera temporada hubo errores de continuidad debido a que varios episodios no se emitieron en el orden correcto de producción. Por ejemplo, Tronquitos explotó al comer una manzana de cristal en el episodio 4, pero luego volvió a aparecer en el episodio 12 debido a un cambio en el orden original de los episodios. De hecho, se tenía planeado que en el episodio Tronquitos ella moriría después de la explosión, pero Cartoon Network pensó que esto sería muy mórbido para las audiencias
jóvenes. En el primer episodio de la serie, justo cuando los zombies dulces atacan al palacio de la dulce princesa, alcanzamos a ver entre ellos un Finn zombie, posiblemente un error o un simple easter egg. La carta de título original del episodio El Enchiridion presentaba a Jake siendo apuñalado por Finn, pero en realidad esto solo era una broma de los artistas hacia Cartoon Network. Luego se eliminó la sangre y el contenido gráfico, quedando solo Finn apuntando a Jake con una daga. Sin embargo, esta versión también se consideró demasiado violenta y oscura, por lo que finalmente se optó por una versión en la que la daga se reemplaza por un pan de baguette. Otro detalle curioso de este episodio es que Mark Hamill prestó su voz para el Mago Oscuro. Mark es muy reconocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, y en el episodio cuando Finn derrota a este mago, su cuerpo desaparece, siendo posiblemente una referencia a este universo, específicamente a la muerte de Obi-Wan Kenobi. La forma en la que vemos aparecer a Ricardo en el episodio Dama y Arcoiris de la temporada 4 es muy parecida a la segunda fase del jefe final, Majora, del videojuego The Legend of Zelda Majora's Mask. Penguin reveló en una entrevista que cuando se hizo el episodio de la temporada 1, Hombres de Negocios, fue cuando los escritores decidieron que Tierra de U era en realidad un lugar post-apocalíptico, es decir que a partir de este episodio fue cuando se empezó a construir toda esta idea de la guerra de los champiñones. El discurso en latín que se usa para entrar a Nocheósfera, maloso vobis cum et cum spiritum, se traduce como el mal estará contigo y con un espíritu. En el capítulo de la temporada 2, Llegó de la Nocheósfera, vemos como el padre de Marceline Hobson Navader le dice a Gunther lo siguiente: de todos los grandes monstruos de la historia, eres por mucho la más malvada que me he encontrado. Algo que en su momento parecía un simple chiste, pero después cobró sentido cuando demostró su verdadera forma. Para la temporada 1 se estaba realizando un episodio llamado Brothers in Insomnia, y se tenía pensado que fuera el segundo capítulo, pero al final terminó siendo desechado y nunca vio la luz del sol. En él veíamos a Finn y a Jake queriendo dormir, pero unos ruidos debajo de la casa del árbol no se los permitía. Al final descubrieron un pequeño pueblo en las raíces del árbol, que estaba en problemas por un monstruo de raíz. Jake se encogió para poder entrar al agujero que lo llevaba al pueblo, y Finn solo alcanzó a meter su mano. Pero uno de los mayores desafíos que se enfrentaban era que Jake estaba muy cansado para mantener su forma, algo que podía atentar contra el bien del pueblo entero. De hecho, la mayoría de las ideas de este capítulo descartados se retomaron para la temporada 2. La idea de cierta amenaza perturbando el sueño de Finn y Jake se vio en los ojos. La idea de que Finn se comunicara con pequeñas criaturas por medio de su mano se vio en el verdadero tú. Y la existencia de una civilización pequeña debajo de la casa del árbol se vio en poder animal. No se mencionó que Finn y Jake eran hermanos hasta el capítulo 10 de la primera temporada, Recuerdos en la Montaña, en donde aparecieron por primera vez los padres de Jake y adoptivos de Finn, revelando que estos dos son hermanos y crecieron juntos. El episodio de la temporada 2, Sangre bajo la piel, originalmente iba a llevar el nombre de Click Click, en homenaje a la expresión que constantemente se utiliza en este episodio. Armadura. La escena final del episodio El Jardín de la Bruja de la temporada 1 fue descartada del storyboard. En él se muestran varias princesas del reino de U, entre ellas la princesa Grumosa, la princesa Fantasma, la princesa Mora y la princesa Hotdog, viendo el video que la bruja grabó de Jake bailando. Mientras ellas reían, Arcoiris se mantiene seria, y justo antes de terminar el episodio decía la palabra Setsi en coreano. La carta del título del episodio, que es la vida de la temporada 1, es una referencia a la película de Up de Pixar. Otro de los episodios descartados de Hora de Aventura es Diamond Jim, el cual originalmente iba a ser lanzado en la temporada 1, y veíamos a Finn siendo convertido en cristal. Esta idea se retomó para la temporada 2, en el episodio Los cristales tienen poder. En el episodio Océanos de Miedo, alcanzamos a escuchar en la escena en la que Finn se acerca al mar y el miedo lo inunda, un ruido muy profundo que aumenta la tensión del momento. Y si prestas atención, es muy parecido al que escuchamos en la intro de Un Show Más. ¡Un show más! ¡Sí te tengo miedo ya! De hecho, J.J. Quintel curiosamente participó en la creación de este capítulo. En la emisión en Japón de Océanos de Miedo, que fue por primera vez en 2012, venía incluida una advertencia escrita en hiragana al inicio de este, que decía: precaución, hay escenas con grandes olas, agregada en consideración de los niños que sobrevivieron del tsunami en Tohoku en 2011. Esta advertencia se volvió a agregar en 2016, el año en el que ocurrió el terremoto de Fukushima. En el cómic número 1 de Hora de Aventura se ve que la intro de la serie fue grabada por Jake al
al extender su brazo con una cámara hasta llegar a la casa del árbol. Los objetos que aparecen al inicio de la intro son un par de hachas, una bomba nuclear, televisión, cuchillos, un cráneo de animal, un telescopio, flechas, ratas, cintas, un brazo zombie saliendo de un tronco y un collar rosa. Y de hecho este collar que vemos en la intro es muy parecido o incluso podría ser el mismo que usa Finn en el episodio de la temporada 2 Las otras tartas, el cual termina siendo arrojado muy lejos, por lo que es posible que haya caído en el árbol de la intro. La palabra Enchiridion viene del griego y significa manual. Fuera de la serie hay un texto similar a lo que se conoce como el Enchiridion, llamado de igual forma Enchiridion o el Manual de Epicteto, un libro que recoge las enseñanzas del filósofo griego Epicteto sobre el estoicismo, destinado a guiar a las personas hacia la libertad mental y la felicidad mediante la autorreflexión y el autocontrol en la vida cotidiana. En general, ambos textos buscan la mejora del individuo y su desarrollo personal, solo que uno tiene un enfoque más apegado al heroísmo. El diseño de la portada del Enchiridion es muy parecida a la tercera edición del Manual del Jugador de Calabozos y Dragones, lanzada en el año 2000. Entre las similitudes podemos encontrar la espada del centro y las gemas de colores que adornan la portada. En el episodio de la gruta, temporada 1, Finn dice que saldrá de la gruta en menos de 11 minutos, una referencia a la duración estándar de los episodios de la serie. ¡Estamos apostando! Apuesto a que llego al ojo de cristal y lo traigo en menos de 11 minutos. En el episodio de la cámara de las navajas heladas de la temporada 2 se encuentran varias referencias al manga anime Naruto. Las formas de manos que hacen Finn y Jake son similares a los sellos utilizados en Naruto para crear jutsus y otros ataques. El jutsu que realiza Jake para multiplicarse y crear copias de sí mismo es una referencia al jutsu de clones de sombra en Naruto. Y en el arte promocional del episodio se puede ver a Rebecca Sugar llevando una banda ninja con el símbolo de Konoha. Hay una escena en el episodio del Duque que hace referencia al anime Hokuto no Ken. En el momento en el que Finn y Jake pretenden estar peleando, la patada que hacen dirigiéndose el uno al otro en slow motion es muy similar a la que vemos en la pelea de Shin y Kenshiro. El episodio favorito de la temporada 1 de Penguard es Fantaseando con un día lluvioso. Ward compartió que pasó mucho tiempo de su infancia en casa, y esta experiencia sirvió de inspiración para la creación de las aventuras de Finn y Jake. En el episodio, ambos hermanos no pueden salir de casa debido a una lluvia de cuchillos, por lo que imaginan su aventura desde adentro de su hogar. En el primer episodio 3D de la serie, Los Guardianes del Sol, Finn realiza un movimiento especial para derrotar al flojo Sam, el cual en realidad es el código Konami, una icónica secuencia de comandos que cuando se introducían en varios juegos de Konami, otorgaban beneficios y ventajas especiales al jugador. De hecho, en este episodio hay un mensaje oculto. Cuando Finn ve su pierna al entrar al videojuego, podemos notar que está llena de números binarios. ¿Y qué significa? Pues bueno, la segunda línea de la pierna al convertirse en texto dice literalmente Finn's Leg o pierna de Finn, y el resto de los códigos dicen repetidamente Hello World o Hola Mundo. En el episodio Pero ¿qué hicieron? Vemos escrito este simple número, el cual es un chiste tonto de calculadoras, ya que al escribirlo al revés se lee como Bu. Los números misteriosos en la contraportada del Enchiridion de Hora de Aventura podrían ser una referencia a Calabozos y Dragones, juego que fue una gran inspiración para la serie. Según un usuario de Reddit, representan las páginas 8, 13 y 21 del manual del jugador de Calabozos y Dragones, que corresponden a la sección de habilidades, raza y lengua y clases, y estas tres secciones son esenciales para crear un personaje en el juego. Curiosamente, el Enchiridion también funciona como un manual para crear héroes en la serie. La frase tan utilizada en el episodio Los Cineastas, La cuenta, porfis. check please en inglés, originalmente es un clásico punchline utilizado en series y películas, el cual normalmente se aplica después de que algo inusual acaba de pasar. Durante el tiempo en el que Claudia Urban y su familia estuvieron a cargo del estudio que hacía el doblaje de Hora de Aventura, Sensaciones Sónicas, hubo muchos problemas en las relaciones con los actores que trabajaban en la empresa. Esto debido a las malas decisiones que Claudia Urban y su familia tomaron debido a su nula experiencia en el doblaje, entre ellas los despidos de los directores de doblaje en varias series por reducción de costos. Y esto llevó a que muchos actores dejaran el proyecto, entre ellas Carla Falcón, la voz de la Dulce Princesa, por lo que Claudia Urban tomó su papel por esa temporada y parte de la cuarta. Y no es hasta 2013 que esta familia dejó de intervenir en las actividades administrativas del estudio, y Carla Falcón regresó a ser la Dulce Princesa en la temporada 4. En la serie Bravest Warriors, también hecha por Penguard y que también comparte el mismo estilo artístico que Hora de Aventura, vemos una visión futura de la Tierra, la cual cuenta con un gran hueco en la superficie, muy similar al que vemos en Hora de Aventura en el episodio El verdadero tú. Gracias a estas dos imágenes
ocasiones se ha discutido mucho si se trata de una referencia o alguna conexión entre estas series. Los hombres de negocios que vemos en Hora de Aventura ya los habíamos visto antes, o bueno, a personajes extremadamente parecidos en la serie de Flapjack. En el capítulo Amor Peligroso, la dulce princesa es poseída por el Lich y ella le pide a Finn que le traiga varias cosas a su habitación. Y lo curioso es que entre todo lo que le pidió estaba el plutonio, el cual es demasiado radioactivo para manipularlo así nomás como lo hace Finn. De hecho, el nivel de exposición al que estuvo Finn en la vida real hubiera sido suficiente para que este sufriera de envenenamiento letal por radiación. Este episodio está claramente inspirado en la película El Exorcista de 1913. En el capítulo Fiona y Cake de la temporada 3, el vestido en el que vemos a Fiona está basado en el vestido del personaje Princesa Serena de Sailor Moon, de acuerdo con la artista de storyboard Natasha Allegri. De hecho, la parte final del episodio donde Fiona pelea con la reina helada no estaba planeada en un principio, ya que originalmente se tenía pensado que en vez de la pelea hubiera una cita en un restaurante entre Fiona y un personaje que nunca vimos, llamado el Príncipe Perfecto. Y por alguna razón, Marshall Lee y el Dulce Príncipe tratarían de arruinar el encuentro. Esto al final se cambió porque querían más acción en el episodio, comentando que si hay una cita en el show debería haber espadas, cráneos y peleas. El episodio de Mal en Peor de la temporada 3 contiene varias referencias a películas y series de zombies, siendo esto la temática principal del episodio. Estas incluyen una escena en la que la mano de Jake cobra vida, similar a una escena de la película Evil Dead 2. También vemos una etiqueta que dice TS19 en la jaula de ciencia, que podría hacer referencia a The Walking Dead. Y también tenemos una escena en la que Finn se encierra en la bañera de ciencia con el antídoto, que nos recuerda al final de Soy Leyenda, cuando el protagonista se encierra en un cuarto de cristal con el antídoto, mientras que los zombies intentan romperlo. La cara que hace Finn al darse cuenta de la locura de Jake en el episodio Nadie te escucha fue censurada y modificada, ya que Cartoon Network la consideraban muy perturbadora y aterradora para los niños. La cara original solo la pudimos ver durante los adelantos del episodio, ya que en su emisión fue cuando se realizó este cambio. En el episodio Hijos de Marte, cuando Abraham Lincoln entrega y sacrifica su inmortalidad a la muerte, se puede escuchar un disparo, mientras que la imagen del episodio se desvanece. Una referencia a la muerte del presidente en la vida real, el cual murió por asesinato el 9 de abril de 1865. Constantemente en Hora de Aventura encontramos unos números escondidos en varios escenarios. Este número es 8/18/2012. En su tiempo se llegó a teorizar que podrían representar la fecha en la que terminó la Guerra de los Champiñones, pero la realidad es más decepcionante, ya que esta es la fecha de la boda del diseñador de fondos del show, Santino Lascano. El episodio más visto de toda Hora de Aventura es Fuego Inestable, con más de 3.5 millones de personas viendo la transmisión del episodio. Anteriormente, este puesto le correspondía a Fiona y Cake, con más de 3.3 millones de espectadores. De hecho, el episodio de Fiona y Cake fue tan esperado que casi un mes antes de su estreno se filtró el capítulo completo por YouTube. Pero este no sería el único episodio que se le filtraría a Cartoon Network, ya que tiempo después se filtró el primer episodio de la temporada 4, Caliente al Tacto, igualmente en YouTube casi un mes antes de su estreno oficial. En el episodio Te Recuerdo, Marceline intenta ayudar a Simon a recuperar la memoria con los restos de sus diarios, y la escena en la que el Rey Helado canta uno de sus escritos de su diario, podemos notar en el doblaje latino que su voz cambia por un momento a un tono más grave, similar al tono de voz que utiliza el actor Oscar Flores para los episodios donde aparece Simon Petrico. En ese momento se ve una expresión de confusión en el rostro del personaje, como si sus recuerdos comenzaran a emerger, pero luego vuelve rápidamente a ser el Rey Helado. No sé cómo es que yo te mentí. Gracias a ti, podré decirle a Betty adiós. La razón detrás del por qué la voz de Jake dejó de tener esa tan marcada y divertida esencia en la interpretación del actor José Arenas se debe a petición del mismo Cartoon Network, recalcando que querían que se abstuviera del uso de modismos mexicanos en su interpretación de Jake. Querían que el lenguaje de Jake sonara más neutral. Lo malo es que este detalle era parte importante del carisma de Jake el perro. Mira, si Dios no lo quiere algo llegar a pasarme y ya no estoy aquí, te voy a pedir que te hagas cargo de mi prole. ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Que no me lleve, Jake!
Aguarda, yo me encargo. La revelación sobre la existencia del padre de Finn, Martin Mertens, estaba planeada para el episodio final de la temporada 4, el Lich. Durante este episodio, Billy, haciéndose pasar por el Lich, menciona que enviará a este villano a la Ciudadela de Cristal, una prisión de la que nadie puede escapar. En este momento se revela que uno de los prisioneros en la Ciudadela es el padre de Finn, y esta noticia lo sorprende, ya que hasta ese momento desconocía que era adoptado. Más tarde, el Lich intenta persuadir a Finn para que le entregue el Enchiridion, prometiéndole que puede traer de vuelta a sus padres biológicos a través de un portal hacia Prismo. Esta idea del padre de Finn estando atrapado en la Ciudadela se recicló tiempo después al final de la temporada 5, en el episodio Los últimos deseos de Billy, donde una constelación del Billy normal le dice que su padre está atrapado en este lugar. En el episodio de Jake el perro de la temporada 5, vemos al Finn de Farmworld rápidamente adoptar los poderes de hielo de la corona, y al igual su apariencia cambia rápidamente, a diferencia de lo que vemos que ocurrió con Simon, el cual tardó mucho más que Finn en ser consumido por estos cambios. Lo más seguro es que esto se deba a que Simon se resistió por mucho tiempo al poder de la corona, mientras que Finn por necesidad aceptó su poder en cuanto se la puso encima. El episodio Una falla es una falla es el primer episodio en tener un animador especial como invitado, algo que se volvería a repetir en capítulos posteriores, entre ellos Cadena Alimenticia de la temporada 6, el cual estuvo a cargo del director japonés Masaki Yuasa y su estudio de animación Science Saru, y este episodio fue llevado a cabo por el especialista en animación 3D David O'Reilly, quien trabajó tanto en la escritura, storyboard, dirección y animación del episodio, esto último con apoyo del estudio Soy. La canción utilizada en los créditos de este episodio también fue hecha por un artista invitado, la cual es una canción estilo 8-bit llamada About That Time, creada por el rapero y productor Steve Ellison, el cual curiosamente tiene una estación de radio en el videojuego Grand Theft Auto 5 en referencia a su nombre, Flylow FM. Penguard para este episodio le dio total libertad creativa a David, ya que este capítulo transcurriría fuera de la historia principal, es decir, que no era canon. Por esta razón este episodio es tan caótico y tan random. En el episodio Fantasía de Cojines o Pujoy fue censurado un chiste de doble sentido, en el cual Finn le dice a Rosalind, su futura esposa, que las almohadas en su mundo se utilizan para dormir o descansar, mientras que Rosalind le contesta que en su mundo también se pueden usar para eso, a lo que Finn reacciona sonrojándose. Este chiste terminó siendo censurado en Latinoamérica. De donde vengo, los cojines y cobijas se usan en las camas. Bueno, también para eso se usan aquí. Otra de las censuras y una de las más populares del show por lo perturbadora que es la escena de la chica comiéndose su propio cabello en Una falla es una falla. En el episodio Vimo extraviado, cuando el cristal del rostro de Vimo se rompe a la mitad, su apariencia se vuelve muy similar a la del logo del sistema operativo que usó Apple macOS entre 1995 y 2001. De hecho, el diseño de Vimo parece estar basado en los primeros ordenadores de Apple, Macintosh. El caballo James Baxter fue nombrado así en referencia a su actor de voz, James Baxter, quien es un animador que ha trabajado tanto en Disney y DreamWorks, y entre sus trabajos, y el ejemplo más perfecto para este dato, es la película de Spirit, en donde fue supervisor de animación. De hecho, en el episodio James Baxter, el caballo, vemos cómo sus movimientos son más fluidos que los de otros personajes. Esto sucede porque no solo James Baxter participó como actor de voz, sino que también como animador invitado para el episodio, quien se encargó de toda la animación del personaje de James. Curiosamente, en la carta de título vemos al caballo James dibujándose a él mismo. De acuerdo con Adam Muto, la idea de que James Baxter animara a este caballo en el show vino de una vez que Penguard fue una clase magistral en su universidad CalArts, en donde James fue anfitrión. En esta clase, alguien le pidió a James que animara un caballo encima de una pelota de playa, algo a lo que James se negó, pero esta imagen del caballo se quedó muy grabada en la mente de Penn, hasta que por fin se volvió realidad en el show. En febrero del 2015 se anunció una película de Hora de Aventura, la cual llegaría a los cines y sería distribuida por Warner Bros. Chris McKay y Roy Lee, quienes habían trabajado en Lego la película, serían los productores de la cinta, y Penguard estaría involucrado en la escritura del guión y en la producción del filme. Sin embargo, todavía no hay una sinopsis, fecha de estreno, ni nada respecto a este proyecto. El director creativo de la serie, Adam Muto, comentó en julio del 2018 que en realidad nunca hubo un anuncio oficial de una cinta sobre Hora de Aventura, y en agosto dio otra declaración mencionando que el final de la serie no afectaría a esta potencial cinta. Y hasta ahora
ahora el proyecto sigue vagando, ya que ni se ha cancelado, pero tampoco ha habido nada de información al respecto. En el episodio James vemos como el conteo de autodestrucción de la nave en la que iban Dulce Princesa, Finn, Jake y James aparece por primera vez indicando que quedan 6 y 45 minutos para que explote la nave. Curiosamente, a partir de este momento, ese era el tiempo exacto que quedaba para que el episodio terminara. En el episodio Betty, en el que el Rey Helado vuelve a ser Simon, Marceline lleva puesto un atuendo muy parecido al que vemos en los flashbacks de Simon y ella cuando era niña. Debido a la popularidad de la serie, ha sido referenciada en múltiples ocasiones en otros proyectos, entre ellos mismas series de Cartoon Network, como un show más en el episodio Los Veo Allá, donde vemos a alguien disfrazado del Rey Helado. También en el episodio El Diario, Mordecai confiesa ser fan de Hora de Aventura, aunque esto solo sucede en el doblaje latino. En Futurama, en el episodio 9 de la temporada 10, Layla and the Genestalk, vemos un cameo de Finn y Jake como prisioneros. En el episodio El Radio Portátil del increíble mundo de Gumball, ¿Qué dijiste? ¿Finn esterilizó a Jake? en el especial de Halloween de los Simpsons, La Casita del Horror 25, vemos a una familia vestida de los personajes principales de Hora de Aventura. También en el primer episodio de la temporada 28 vemos un homenaje a la intro de Hora de Aventura. En la serie de Mad de Cartoon Network vemos muchos cortos parodia de Hora de Aventura, entre ellos Hora de Venganza, que fue un crossover con los personajes de Marvel estilo Hora de Aventura, y La Tierra antes de Hora de Aventura, donde vemos a Finn y Jake en una era prehistórica. En Clarence, en el episodio Where the Wild Shots Are, hay una escena donde vemos en una televisión la intro de Hora de Aventura, aunque esta es una versión parodia. También en el episodio Pijamada en casa de Belson, en una de las estanterías del cuarto de Belson hay un peluche de Jake. Y en Deadpool vemos utilizar a Wade un reloj de Hora de Aventura. Y bueno gente, espero que les haya gustado, se la hayan pasado bien y hayan disfrutado el video de hoy. Muchas gracias de nuevo por todo, por haber llegado al final, neta se los agradezco. Ya saben que si este video tiene mucho apoyo, se viene segunda parte. Y bueno, tengan bonito día todos. Chao. A la bestia, loco.